Bienvenidos a este video tutorial sobre máximos y mínimos de una función y cómo resolverlos utilizando Maple. Para comenzar, ¿qué es un máximo y qué es un mínimo de una función? Un máximo es el punto donde la función alcanza su valor más alto, ya sea en una zona cercana o en toda la gráfica. Esto quiere decir que el máximo de una función es el valor más alto o el punto más alto al que puede y va a llegar. ¿Y qué es un mínimo? Un mínimo es un punto donde la función alcanza su valor más bajo, ya sea en un área cercana o en toda la función, de la misma manera que con el máximo es el punto más bajo al cual va a llegar o puede llegar nuestra función. Bueno, existen diferentes métodos para encontrar estos puntos, pero en este video te explicaré cómo hacerlo utilizando la primera y segunda derivada, aplicados en funciones de segundo y de tercer grado. También veremos las diferencias entre ellas, como por ejemplo, las funciones de segundo grado tienen un solo punto crítico, o sea, una curva, y las funciones de tercer grado o mayor pueden tener varios puntos críticos, lo que generan más puntos, más curvas en la gráfica. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, la curva que tenemos aquí es dada a una función de segundo grado, ya que solo nos puede salir un máximo o un mínimo. En este caso empezamos negativo y después pasamos a positivo, por lo que nos da un mínimo. Pero esto no pasa en ecuaciones de tercer grado superior, ya que en estas nos dan dos valores, o máximo o mínimo, juntos. Como aquí podemos ver, de un máximo a un mínimo y de un mínimo a máximo. Ahora, para resolver estos ejercicios seguiremos una serie de pasos, como por ejemplo derivar, igualar a 0 y resolver la función, sustituir en la función de x y averiguar si es un máximo o si es un mínimo. Este ejemplo práctico de una función de segundo grado para resolverla por el método de la primera derivada. En el paso número 1 tenemos que derivar la función. En este caso nuestra función es 2x cuadrada menos 4x menos 1. Para derivar 2x cuadrada multiplicamos el exponente por el número, en este caso nos queda 4 y restamos 1 al exponente, que nos queda 1 que se representa con la pura x, menos 4 que como sabemos la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces tenemos nuestra función derivada. En este punto podemos cambiar la función f de x por la letra m, ya que esta significa la pendiente. Y una condición para poder resolver este tipo de ejercicios es de que la pendiente siempre va a ser igual a 0. Pero en este caso trabajaremos con la f de x. El paso 2 es igualar a 0 la derivada y sustituir para obtener x. En este caso, como vemos, ponemos un 0 es igual a 4x menos 4. Pasamos el 4 que está restando del otro lado positivo, que nos queda 4 es igual a 4x. Después pasamos el 4 que estaba multiplicando, ahora pasa dividiendo, por lo cual nos queda 1 es igual a x. Y cambiando los términos sería x es igual a 1. Ahora el paso 3 es sustituir en la función original para poder calcular y. En este caso sustituiremos el valor que nos dio anteriormente, que es 1 por x. Aquí podemos ver cómo se sustituye en la ecuación y nos da de resultado final menos 3, que esto es la altura máxima que alcanzará nuestra curva. Ahora, como siguiente paso, tenemos que determinar si es un mínimo o un máximo. Esto sustituyendo en la función derivada. Para sustituir, ¿qué tenemos que sustituir en la función derivada? Tenemos que sustituir un valor mínimamente más chico y un valor mínimamente más grande del número que nos dio en x. En este caso el número que nos dio en x es 1, por lo que un número mínimamente más chico es 0 y un número mínimamente más grande es 2. Entonces, sustituyendo en la función derivada, tenemos que x vale menos 4, que empezamos negativo, y x vale 4, que pasamos a positivo. Esto nos da como resultado que es un mínimo. ¿Cómo averiguamos que es un mínimo? Bueno, si la función nos da como primer resultado un número positivo, sube, y un número después negativo, baja, esto nos daría como resultado un máximo. Pero si nos da un valor negativo y después un valor positivo que sube, entonces sería un mínimo. De esta manera podemos saber que esta función es un mínimo. Y ahora pasaremos a graficar, que en este caso, como podemos ver, la altura máxima en la que llega es a menos 3 y tenemos la curva de creciente a creciente, por lo que podemos saber que es un mínimo. Ahora haremos otro ejercicio, pero usando el método de la segunda derivada. Seguiremos los mismos pasos,
paso 1 tenemos que derivar nuestra función, que en este caso es 3x cúbica más 2x cuadrada más 1, que derivada nos da el resultado de 3x cuadrada más 4x. En estos casos, si se da la manera, podemos usar la fórmula general, pero como no es el caso, tendremos que factorizar la función, que en este caso nos queda x multiplica 3x más 4, que como sabemos, para factorizar un número tiene que dar la misma función multiplicando estos valores. En este caso podemos comprobar que es cierto. X por 3x nos da 3x cuadrada y x por 4 nos daría 4x. Entonces podemos pasar al siguiente paso, que es igualar a 0. En este caso podemos presentar que x está multiplicando valores que son iguales a 0, por lo que entonces x vendría siendo 0. Y en el siguiente estaríamos sustituyendo este 4 positivo pasaría a negativo y este 3 que está multiplicando pasaría dividiendo, por lo cual nos da que x es igual a menos 4 tercios. Para paso 3 tenemos que aplicar la segunda derivada en la primera derivada inicial que nos dio. En este caso en la primera derivada que nos dio es 3x al cuadrado más 4x. Y nuestra segunda derivada sería 6x más 4. Como paso 4 tenemos que sustituir los valores en la segunda derivada. Tenemos nuestro primer valor que es x es igual a 0 y nuestro segundo valor que es x es igual a menos 4 tercios. En este caso usamos la conversión de menos 4 entre 3, que nos daría 1.33 y lo redondeamos a un menos 1. Por lo tanto, en la primera sustitución nos da que x vale 4, por lo tanto es un valor positivo, entonces sería un mínimo. Y en la segunda nos daría que nos da un menos 4, que es un valor negativo, por lo tanto sería un máximo, por lo que ya sabemos cuál sería la forma de las curvas que va a tomar. Y como aquí podemos ver, primero tenemos el valor mínimo, que viene bajando, llega al punto donde empieza a subir y empieza el valor máximo, que esta sería la gráfica. Muy bien, y ahora pasaremos a resolver un par de ejercicios en el software de Maple. ¿Qué es Maple? Maple es un programa especializado en matemáticas que permite resolver, graficar y analizar ecuaciones de forma rápida y precisa. Para continuar con nuestro tutorial de Maple, tenemos la interfaz de Maple. Al abrir, tenemos que crear un nuevo documento, dándole clic al botón de aquí. Una vez creado el nuevo documento, en la parte izquierda tendremos las diferentes pestañas con las diferentes funciones o expresiones que podemos utilizar dentro de Maple. Pero en este caso lo que nos interesa es la pestaña de cálculos. Una vez teniendo abierto esto, lo primero que tenemos que hacer es agregar la función que vamos a utilizar. Entonces vamos a agregar nuestra función simplemente colocando los números dentro de Maple. Muy bien. Un dato importante para usar Maple y al agregar un exponente es que necesitaremos de usar el símbolo de aquí. Este símbolo al colocarlo nos va a colocar directamente arriba o en la posición del exponente donde debe de ir. De esta manera Maple lo reconocerá como un exponente y nos dará un resultado correcto. De lo contrario puede que no te salga tan bien. Muy bien, una vez agregado esto tenemos que nuestro primer dato es 3x al cuadrado. Vamos a seguir agregando nuestro segundo dato, más 5x menos 2. Muy bien, y ahora que ya tenemos nuestra función, le podemos dar Enter y aquí Maple del lado derecho nos lo da de un color azul el resultado o en este caso los datos o valores que ahí ingresamos. Entonces ahora como segundo paso tenemos que derivar. Maple nos ayuda agregando esta función de aquí, la cual es una derivada, la cual nos va a ayudar a derivar esta función que tenemos aquí muy fácilmente. Entonces lo único que necesitamos es copiar esta función y reemplazarla por la f dentro de los paréntesis. Al darle Enter nos va a dar la derivada de la función. Y ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es igualar a 0, por lo que simplemente lo haremos de la manera más sencilla, que sería 0 es igual a 6x más 5. Al darle Enter nos va a arrojar del lado derecho en color azul el siguiente resultado. De aquí nosotros tendríamos que sustituir x y sacar el valor de x y mover de un lado izquierdo o derecho.
Bueno, Maple, para ayudarnos a resolver esto, tiene la función solve, que esta función nos va a ayudar a factorizar y a sacar el valor de x o los valores de x dependiendo de la función. Del lado derecho, en la esquina superior, vamos a encontrar este botoncito de aquí que se solve. Esto, como ya mencioné, nos va a ayudar a resolver y a sacar el valor de x más fácilmente. Entonces, al darle clic, nos va a arrojar el valor, que en este caso x es igual a menos 5 sextos. Una vez que obtuvimos esto, tenemos que tomar un valor mínimamente menor y mínimamente mayor de este número. En este caso, menos 5 sextos nos arroja un valor de menos 0.88 y más décimas. Por lo cual vamos a redondear un poquito para simplificar más los números. Pero al final de cuentas va a seguir siendo el mismo valor. Entonces vamos a tomar la función derivada. La vamos a pegar y le vamos a agregar x es igual. Muy bien, ahora aquí vamos a tener que reemplazar por x. En este caso vamos a quitar la x, agregar unos paréntesis y poner el valor que tenemos que agregar. Entonces una vez que lo agregamos le damos enter, por lo cual nos da que el primer valor de x es un menos 7. Por lo cual vamos viendo que va a ser, que nuestra función va a tomar un mínimo. Entonces ahora vamos a agregar el segundo dato. Que como ya mencioné, tenemos que agregarle x es igual, reemplazamos la x por el siguiente valor, que el valor mínimamente más grande que menos 1 vendría siendo 0. Entonces agregamos el valor y nos arroja que es un 5. Entonces ya tenemos los valores que serían menos 7 y 5. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular y. ¿Cómo calculamos y? Fácilmente, solamente tenemos que tomar nuestra función original, copiamos y reemplazamos x por el valor que nos dio aquí, que en este caso, como ya dije, vamos a estar redondeando. Aunque Maple también tiene la función de agregar, simplemente copiar el valor y agregarlo. Recuerda que tiene que ir dentro de los paréntesis para que Maple lo reconozca como un número y no te aparezcan errores. Entonces agregamos esto entre los paréntesis, igual del otro lado. Y nos arroja el siguiente resultado, aunque es exactamente igual si lo hacemos con el número redondeado. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Menos 1, el cual nos arroja un menos 10. Pero bueno, a continuación lo que hace falta sería graficar. Ya sabemos que va a ser un mínimo y que va a tener la altura de menos 10. Entonces ahora vamos a graficar. Maple tiene una función que nos ayuda a graficar de una forma bastante sencilla, la cual es plot. Al poner plot y entre paréntesis agregar nuestra función original, esto nos va a arrojar una gráfica de una manera muy sencilla. Y como podemos ver, aquí la obtuvimos. Que como ya habíamos calculado anteriormente, esta es una curva mínima, ya que empieza disminuyendo y después va hacia arriba. Y de esta manera obtenemos el resultado de una función de segundo grado por el método de la primera derivada. Muy bien, ahora vamos a trabajar el método de la segunda derivada con una función de segundo grado. De la misma manera que antes, vamos a crear un nuevo documento, vamos a abrir la pestaña de cálculo y como primer paso vamos a agregar nuestra segunda función, que en este caso vendría siendo menos 2x. Como ya mencioné, vamos a usar el símbolo de aquí para que Maple lo reconozca como un exponente. Menos 2x más 4x más 1. Agregamos el f de x y damos enter. Muy bien, y ahora tenemos que igualar esta función. Y ahora tenemos que derivar esta función. Como ya mencioné anteriormente, tenemos que seleccionar la opción de aquí de insertar derivada. Copiamos nuestra función anterior y reemplazamos por la f dentro de los paréntesis, que nos arroja un menos 4x más 4. Y ahora sí tenemos que igualar a 0. 0 es igual a menos 4x más 4. Damos enter y de la misma manera vamos a seleccionar nuestro resultado y vamos a volver a presionar el valor de solve, que en este caso nos dio que x es igual a 1.
Ahora, para continuar, vamos a resolver un ejercicio por la segunda derivada en una función de segundo grado. Después de repetir el mismo proceso que anteriormente mencioné, que es abrir Maple, crear un nuevo documento, abrir la pestaña de cálculo, vamos a seguir los pasos que anteriormente hicimos. Entonces, el primer paso es agregar nuestra función, que en este caso f de x es igual a menos 2x. Como ya mencioné, vamos a usar el símbolo de la flechita hacia arriba para agregar un exponente. Y menos 2x más 4x más 1. Esta va a ser la función que vamos a estar trabajando ahorita en este ejemplo. Al darle enter nos arroja del lado derecho y en color azul el resultado, que Maple lo ejecuta así. Entonces ahora nuestro siguiente paso es derivar esta función. Entonces vamos a agregar nuestro método de agregar derivada, copiamos nuestra función y la reemplazamos por la f dentro de los paréntesis. Nos arroja un menos 4x más 4. Una vez que obtenemos este resultado, vamos a aplicar una segunda derivada. Entonces volvemos a agregar el agregar derivada, copiamos nuestra función y la reemplazamos por la f dentro de los paréntesis, que nos arroja un menos 4. Ahora que ya tenemos nuestras dos derivadas, vamos a igualar a 0 nuestra primera derivada, que sería menos 4x más 4. Vamos a seleccionar y usando el método solve nos va a arrojar que el resultado es 1. Por lo tanto, sabemos que nuestra curva va a ser un máximo. Entonces ahora vamos a seleccionar un valor mínimamente más grande y un valor mínimamente más chico para saber las posiciones que va a tomar. Entonces vamos a obtener nuestra primera derivada y vamos a reemplazar los valores por uno más chico, que en este caso sería 0, que nos da un 4, y otro mínimamente más grande, que sería 2, y nos arroja menos 4. Con esto ahora sí queda más que confirmado que nuestra gráfica va a ser un máximo, ya que va de más a menos. Una vez que obtenemos estos valores, vamos a aplicar la función de plot. Vamos a seleccionar la función principal, la vamos a pegar. Y como podemos ver, aquí tenemos la gráfica del máximo que nos dio, de un 4 a un menos 4. Y eso sería este ejercicio. Y ahora, para continuar con los ejercicios, vamos a aplicar los métodos de primera y segunda derivada en ecuaciones de tercer grado. Siguiendo los mismos pasos y el mismo orden que ya les expliqué anteriormente, vamos a de primera mano a agregar nuestra función, que en este caso es 2x cúbica más 3x cuadrada menos 36x. Al darle enter, Maple nos agrega del lado derecho y de un color azul nuestra función. Entonces ahora lo que necesitamos es derivar, por lo que agregamos nuestra función de agregar derivada, copiamos nuestra función y reemplazamos por la f dentro de los paréntesis, lo cual nos da un 6x al cuadrado más 6x menos 36. Ahora lo que tenemos que hacer es igualar a 0 esta función. Entonces copiamos y pegamos. Al darle enter y al seleccionar, nos vamos a nuestro método solve, y el cual nos arroja un resultado de menos 3 y un 2. Entonces ahora que tenemos nuestros valores de x, lo que tenemos que hacer es encontrar un número menor y un número mayor de estos números y reemplazarlo en nuestra función derivada. En este caso vamos a copiar nuestra función derivada, agregarle x es igual y reemplazar estos por un número menor. Bueno, un número mayor que menos 3, que en este caso sería un menos 4. Entonces reemplazamos la x y entre paréntesis agregamos este valor y damos en este caso nos da 36. Que aquí lo que nos interesa es el signo, que en este caso es positivo, por lo que podemos saber que esto va de un máximo o es creciente. Y ahora vamos a, de nueva cuenta, vamos a copiar esto y a reemplazar el menos 4 por un 0,
que vendría siendo el valor que se encuentra en medio de un -3 y un 2 en la recta, para no enroñarnos tanto entre agarrar un -1 o un 1, nos vamos a ir al valor que es más fácil de ejecutar, que sería el 0, que en este caso nos da un -36, por lo que sabemos que este es decreciente. Y ahora vamos a agregar, vamos a pegar de nuevo nuestra función y vamos a cambiar este valor por un valor mayor que 2, que sería 3. Que en este caso nos da un 36, el cual es positivo. Por lo que ahora ya conocemos cuáles son nuestros movimientos en la gráfica. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es graficar usando el método de plot, agregando nuestra función original. Y ahora, utilizando el método de plot, vamos a graficar nuestra función original y obtenemos el siguiente valor, que como ya hemos visto, vamos a empezar de una forma creciente, después bajamos y después volvemos a subir. Ahora vamos a aplicar el método de la segunda derivada en una función de tercer grado. Siguiendo los pasos que anteriormente mencioné, el primer paso vamos a agregar nuestra función. Después tenemos que derivarla. Como ya sabemos, vamos a tomar nuestra función, reemplazarla en la f dentro de los paréntesis y obtenemos nuestra función. Ahora tenemos que igualarla a 0, que simplemente podemos copiar y pegar. Y ahora, al dar enter y de la misma manera yéndonos al método de solve, vamos a obtener la factorización de esta función. Una vez que obtuvimos los puntos críticos de nuestra primera derivada, ahora tendremos que derivar por segunda vez. Entonces tenemos nuestra función que derivamos primeramente y la reemplazamos por la f adentro de los paréntesis y obtenemos nuestra segunda derivada. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar en nuestra segunda derivada el valor que nos dio el primer punto crítico, que es -2. Entonces vamos a poner que x es igual a 12 y en vez de x vamos a reemplazar por el -2 y nos va a arrojar un resultado de -6, que como sabemos el -6 representa una gráfica mínima, que nos va a dar un resultado de -6, que como es negativo sabemos que representa un máximo. Pero ahora necesitamos saber el siguiente valor, el cual lo calcularemos de nuestra función original, de nueva cuenta reemplazando la x por nuestro valor que nos dio nuestro primer punto crítico. Y ahora, una vez que reemplazamos nuestro primer punto crítico en nuestra función original, nos arroja un resultado de -71. Muy bien, y ahora que calculamos x y y del primer punto crítico, haremos el mismo procedimiento para el segundo punto crítico. Entonces copiaremos nuestra segunda derivada y reemplazaremos la x por nuestro segundo punto crítico, que en este caso es un -1. Y como resultado nos arroja un 6 positivo, lo que nos da a entender que va a ser un máximo. Y ahora tenemos que calcular la y de este segundo punto crítico, que va a ser reemplazando el punto crítico por las x en la función original. Y como resultado nos arroja un -18. Una vez que obtuvimos ya todos nuestros datos, ahora sí podemos proceder a aplicar la función de plot para derivar. Agregamos nuestra función original y nos arroja la función, que de nueva cuenta tenemos de un máximo a un mínimo. Y con esto concluiré el tutorial.